Módulo 3. Evaluación de la exposición y efectos en la salud. El contenido del módulo se centra en la introducción de la evaluación de la exposición, la identificación de marcadores biológicos de exposición y de efecto, y la evaluación de la dosis-respuesta. Al término de este módulo, usted podrá analizar los principales conceptos y métodos de evaluación de la exposición que se emplean en epidemiología ambiental, acorde con la hipótesis y el diseño de estudio de interés. Para el mejor entendimiento de este módulo, existe una bibliografía recomendada, la que puede ver aquí, la cual se sugiere su lectura antes de la revisión de este módulo. Mi nombre es David Rojas, soy investigador del Instituto de Salud Global de Barcelona y esta es la introducción a la evaluación de la exposición. La evaluación de la exposición es un proceso para estimar o medir la magnitud, frecuencia y duración de una exposición a un agente específico junto con el número y características de la población que está expuesta. Esta es la definición de la Agencia de Protección del Medio Ambiente de Estados Unidos y es una de las definiciones más comunes que se utiliza para evaluar la exposición. Para evaluar la exposición primero tenemos que saber quién está expuesto, qué características tiene esta población y qué tamaño tiene esta población. Después de saber quién está expuesto, tendríamos que saber cómo está expuesta esta población, las rutas, magnitud, frecuencia y duración de esta exposición. Cuando sabemos quién está expuesto y cómo está expuesto, entonces podríamos evaluar la exposición como tal. Y esto se puede hacer mediante medidas directas, que sean un monitoreo biológico o personal, o mediante medidas indirectas como el monitoreo ambiental o los cuestionarios. Esta imagen es la clásica imagen donde muestra diferentes rutas, fuentes y vías de exposición. Tenemos aquí una imagen en donde hay la emisión de contaminantes desde una fábrica, de los coches. Esta contaminante viaja por el aire, se puede sedimentar en el suelo o con la lluvia llegar al suelo o absorberse por las plantas o llegar a los mantos acuíferos. Pensemos que hay diferentes formas como los contaminantes pueden llegar a exponer al ser humano. Una es que nosotros estemos inhalando esta contaminación directamente del aire o que podamos comer estos frutos de estas plantas que se fueron expuestas o comer los productos derivados de los animales que han estado expuestos a esta contaminación. La ingestión de agua contaminada. Entonces existen diferentes formas en las cuales nosotros entramos en contacto con la contaminación. Y esto es importante para evaluar la exposición. Podemos estar expuestos a múltiples contaminantes durante diferentes periodos de tiempo, rutas de exposición y vías de exposición, y esto es importante tenerlo en consideración cuando estimamos el riesgo y la exposición. Fuentes de exposición se llaman aquellos orígenes de donde sale la contaminación, que puede ser la industria, puede ser el hogar, cuando encendemos leña o fuego dentro de la casa para cocinar. Aquí hay ciertos contaminantes, las mismas estructuras de los contaminantes, los materiales como que están hechos las casas, pueden emitir contaminación. El formaldehído es uno de los químicos más comunes dentro de los ambientes de las casas. O también hay ciertas regiones en el planeta en donde existe ciertas concentraciones de elementos radioactivos como el radón, donde se concentran especialmente en las partes bajas de las casas, en los sótanos. Así que el hogar podría ser también una fuente de exposición dependiendo del contaminante. Fuentes móviles son los vehículos motorizados, los más clásicos de estas fuentes móviles pueden ser los barcos, los aviones, que emiten contaminantes como los contaminantes del aire, las partículas o gases, o también el ruido de tráfico, el ruido de los trenes, el ruido de los aviones. Se conoce como una de las exposiciones que producen
efectos importantes en la salud. Y claro, cualquier otro origen de la contaminación se incluiría dentro de estas fuentes de exposición. Rutas se llama a estas formas como viaja la contaminación o estos elementos en donde se concentra la contaminación y puede llegar a exponernos. La contaminación puede viajar en el aire, puede viajar mediante el suelo, en el agua o en los alimentos. Entonces estas son las rutas más comunes conocidas de exposición. Finalmente tenemos las vías de exposición. Las vías de exposición es cómo entran en el organismo. Si el contaminante viene de la industria, se emite en el aire, puedo terminar inhalando esta contaminación. Si se llega a contaminar el agua, puedo ingerir esta agua contaminada o también se puede poner en contacto con la piel y absorber mediante la piel estos contaminantes, y esta es una vía cutánea. Todas estas fuentes, rutas y vías producirán una exposición total a la población. Existen otras vías de exposición, como son las inyecciones. No son vías comunes, pero son vías que se tienen que tener en consideración porque a veces hay exposiciones no esperadas de contaminantes que se pueden producir a través de estas vías de exposición. Las inyecciones pueden ser intravenosas, intramusculares, intraperitoneales. El peritoneo es la capa de tejido que cubre la parte interior del abdomen y las vísceras. Subcutáneas cuando se hace una inyección debajo de la piel e intracutáneas cuando se hace una inyección dentro de las capas de la piel. Este gráfico muestra la efectividad de diferentes vías de exposición. Si nos vamos a la imagen en la parte inferior derecha, comenzaría este gráfico de la típica efectividad. La piel es una barrera física y trata de protegernos de los agentes externos, pero existen ciertos químicos que tienen propiedades para atravesar esta barrera. Dado que es una barrera, limita mucho la entrada de ciertos químicos, pero pueden existir una proporción de estos productos contaminantes que pueden ser absorbidos, por lo cual sería la forma menos efectiva de exposición para la mayoría de los casos de contaminación. Después de esto tendríamos la ingestión. Cuando nosotros ingerimos ciertos contaminantes, el tracto gastrointestinal también es una barrera física, pero no es totalmente impermeable y puede permitir el paso de ciertos contaminantes. Después tendríamos el efecto intramuscular, y esto es más una inyección intramuscular. Los químicos pueden ser absorbidos en el músculo dado su gran irrigación, pero también pueden ser encapsulados por el mismo músculo, por el tejido, y evitar que se diseminen dentro del organismo. Después tendríamos la cavidad peritoneal. En esta cavidad peritoneal también tiene estas capacidades de absorber estos contaminantes, pero también podría producir una capa y encapsular estos contaminantes, por lo cual no siempre se absorben tan efectivamente como otras vías que podría ser la inhalación o la intravenosa. La intravenosa es la vía más efectiva porque el contaminante entra en contacto directo con la circulación de la sangre. La exposición también se puede clasificar dependiendo de la duración de la exposición, en aguda, subaguda, subcrónica o crónica, dependiendo de las horas, días o meses en los que estemos expuestos a estos contaminantes. Esto es especialmente relevante pensando en diferentes impactos en la salud. Este es un ejemplo de diferentes vías de exposición. Imaginemos que hay un químico en el agua. Podemos ingerir esta agua y esta sería una de las vías en las cuales estuviéramos expuestos a este químico. Pero si tomamos una ducha, podemos inhalar el vapor de esta
de esta agua contaminada y introducir el químico vía inhalación. Pero también si tomamos esta ducha, el agua y el químico estarán en contacto directo con nuestra piel y podría ser otra vía más en donde entra de entrada del contaminante en nuestro organismo. Vean que para un mismo químico, en el caso del agua, podría estar entrando por diferentes vías y esta sería la forma como deberíamos de considerar la exposición a este contaminante en específico. Este es un gráfico que trata de presentar los diferentes métodos de evaluación de la exposición, que se dividen en dos grandes grupos, los directos y los indirectos. Los directos se dividen a su vez en un monitoreo biológico o un monitoreo personal. El monitoreo personal hace referencia a un monitoreo de la exposición que se lleva a cabo en el sujeto. Esto quiere decir, tenemos una imagen a su lado izquierdo que son teléfonos celulares y esos teléfonos celulares tienen sensores para medir la exposición. Lo más común que se utiliza en los teléfonos móviles es saber dónde estaba la persona, pero también podemos medir ciertas exposiciones como la actividad física. Estos teléfonos celulares tienen acelerómetros y nos pueden decir la intensidad de actividad física que ha realizado cada uno de los voluntarios dentro de estudios epidemiológicos para saber no solo la intensidad, sino también la duración. Y si esto le añadimos el GPS del teléfono celular, podemos saber la ruta. Entonces, los estudios epidemiológicos utilizan cada vez más este tipo de monitoreo personal para caracterizar mejor la exposición. Y la actividad física es uno de estas exposiciones que se utilizan más para hacer monitoreo personal. De su lado derecho, la imagen presenta a una voluntaria que tiene una mochila con monitores para medir la contaminación. Esta mochila tiene unos dispositivos que miden la concentración de partículas y gases en el aire en donde se encuentra esta persona. Este monitoreo personal también es bastante común para tratar de tener una mejor percepción o una mejor idea de cuál sería la exposición real de los voluntarios a la contaminación del aire. Los métodos de evaluación directo, monitoreo biológico y personal, también pueden ser complementados con otros modelos de estimación. Los modelos fisiológicamente basados en farmacocinética son parte de este tipo de métodos. En el gráfico se muestran diferentes modelos. Comenzamos en la parte superior, el modelo básico, en donde estimamos una dosis externa para estimar cuál podría ser su respuesta tóxica. El modelo cinético, en el que se añade a la dosis externa una dosis interna del contaminante y se asocian con la respuesta tóxica. El modelo basado en farmacocinética se añade a la dosis externa, la dosis interna, la dosis en órganos. El modelo basado en farmacocinética con un enfoque del metabolismo del órgano es añadir al modelo pasado o anterior la dosis en el metabolismo de un organismo. Y finalmente, si consideramos la respuesta de un órgano dentro de toda esta cadena de dosis, podríamos tener un modelo biológico basado en la dosis respuesta. Entonces vean que aquí tenemos este gráfico describiendo estos diferentes niveles de modelado para estimar diferentes puntos de dosis de los contaminantes. Ya hemos hablado de los métodos de evaluación de exposición directos, ahora hablaremos de los métodos de evaluación de la exposición indirectos. Dentro de los modelos de evaluación de la exposición indirectos tenemos el monitoreo modelado ambiental. Estas tres fotos muestran un monitoreo ambiental. Del lado izquierdo tienen un monitor móvil de contaminación del aire y es una foto que hemos tomado en la ciudad de Quito, Ecuador. Y este
monitor móvil de contaminantes lo que tiene en la parte superior, si lo ven, es una serie de dispositivos que succionan continuamente el aire para medir la calidad del aire, medir tanto gases como partículas en este punto específico de la ciudad. Del lado derecho superior, la fotografía es un monitor muy similar. Este es un monitor en la ciudad de Barcelona, en España, y lo que muestra esta imagen son también estos dispositivos que succionan el aire continuamente para medir la concentración de partículas y gases en el aire. En la parte inferior derecha lo que se muestran son dos filtros. Son los filtros que nosotros utilizamos para poner dentro de estos dispositivos de monitoreo de la calidad del aire. Del lado izquierdo de esta imagen, el filtro que ven en blanco es el filtro nuevo que introducimos en estos dispositivos, y del lado derecho es un filtro más oscuro, que es un filtro que retiramos 3 días después. En este filtro lo que ven, esta parte oscura, realmente son las partículas suspendidas que hay en el aire. Estos filtros lo que se hace, se analizan para ver la cantidad de partículas que hay en el aire y también las características de estas partículas. A diferencia del monitoreo ambiental, el modelado ambiental trata de estimar la concentración o la exposición de diferentes contaminantes en aquellos lugares en donde no podemos hacer una medición. Y es por eso que se llama modelado ambiental. El modelado quiere decir, hace referencia a una estimación mediante un modelado cuantitativo, estadístico, de la posible exposición en diferentes zonas. Y lo que presentamos aquí es una imagen, son realmente 6 mapas de la misma ciudad, son 6 mapas de la ciudad de Barcelona, y cada uno de los mapas representa un contaminante diferente. Tenemos óxidos de nitrógeno, partículas suspendidas, y cada uno de los mapas muestra la concentración tanto de estos gases como partículas en la ciudad. Pero este es un modelado, no tenemos unas mediciones en cada una de las áreas de la ciudad, en cada una de las secciones de la ciudad, pero sí tenemos un monitoreo ambiental. Hemos hecho diferentes campañas en diferentes estaciones del año y hemos podido tener concentraciones tanto de estos gases como de las partículas en diferentes puntos. Pero para poder crear estos mapas más detallados, se construyó un modelo matemático para estimar cuáles podrían ser las concentraciones de estos contaminantes teniendo en cuenta sus fuentes de emisión y también las características como la dispersión del aire, la humedad, la temperatura. Entonces lo que ven aquí es un modelado ambiental de estos diferentes contaminantes en las ciudades. Estos son ejemplos también de modelados ambientales. En la parte superior izquierda, un mapa otra vez de Barcelona. Este es un mapa específico para partículas suspendidas. Del lado derecho es un mapa de Barcelona, donde es un modelado de un mapa de ruido de tráfico. Las áreas más oscuras son las áreas con mayor concentración de ruido de tráfico en la ciudad. Y en la parte inferior es un modelado del acceso a áreas verdes, y esto se modeló a partir de imágenes satelitales. Dentro de los modelos indirectos tenemos también los cuestionarios y los diarios. Y los cuestionarios y los diarios son los métodos de evaluación de la exposición más comúnmente utilizados en los estudios epidemiológicos. Los cuestionarios se definen como una herramienta para obtener o registrar la exposición de los sujetos. Son la forma más común de hacer medida de la exposición, y es la forma más barata para hacer esta evaluación de la exposición. Los cuestionarios nos pueden ayudar a definir la duración de la exposición. Podemos crear un cuestionario y preguntar a la persona cuánto tiempo estuvo expuesta, cuántos años vivió en una cierta ciudad o trabajó en una empresa, y con esto podríamos estimar la duración de la exposición. También podemos preguntar qué ciudad era o qué empresa era en la que trabajaba y poder identificar el lugar específico
Podemos también incluir preguntas sobre lo que comieron o bebieron, si es que consideramos que el contaminante puede estar presente en los alimentos o en los líquidos. Podemos preguntar específicamente la dirección donde vive este sujeto y caracterizar mejor la posible estimación de la exposición. Y claro, la historia anterior a la exposición. Puede ser que la exposición sea acumulada a través del tiempo, pero que el voluntario, el sujeto en estudio, haya tenido diferentes lugares donde vivía o puestos de trabajo. Y los cuestionarios nos facilitan hacer una matriz para identificar el historial laboral o el historial de residencia. Los cuestionarios son los métodos más baratos y fáciles de utilizar para evaluación de la exposición, pero tienen la limitación de que dependen de las capacidades de las personas que responden a estos cuestionarios de recordar y proveer la información más adecuada sobre la exposición. Es fácil que podamos olvidar qué comimos hace un mes, y si no lo podemos detallar, tal vez podríamos perder esta medida de la exposición. Los cuestionarios son los métodos de elección para medir la exposición cuando no existen otros métodos disponibles. Y el caso más común es cuando queremos estimar la exposición cuando la exposición ya ha pasado. Esto quiere decir, imaginemos que queremos saber la exposición hace un mes. Esto lo podemos hacer mediante cuestionarios, preguntando dónde estaba la persona, cuánto tiempo estuvo en cierto lugar, qué tipo de trabajo realizaba o qué alimentos ingirió o líquidos. Algo que no podemos hacer mediante monitoreo porque ya ocurrió la exposición. Es una manera eficiente también de recolectar datos, permitiendo mayores tamaños de muestra. Eso quiere decir colectando más información de más sujetos. Podemos aplicar cuestionarios a muchos más sujetos, de los cuales podemos realmente hacer monitoreo biológico o monitoreo personal por el tema de los costes y también de la infraestructura requerida. Los cuestionarios se dividen en diferentes tipos. Tenemos el tipo autoadministrado, tenemos el administrado por el investigador o la participación del investigador. Es un cuestionario en donde el investigador tiene el cuestionario en las manos y va registrando lo que observa, o también un cuestionario que se realiza para obtener información de ciertas bases de datos. Los cuestionarios mediante la entrevista, se elige hacer la entrevista al sujeto en estudio. En caso de que el sujeto en estudio no pueda responder la exposición, podríamos contactar a familiares o amigos para estimar esta exposición. Esto es solamente en el caso de que el sujeto en estudio no sea capaz de responder a estas preguntas. Esto ocurre muchas veces cuando se hacen encuestas de entrevistas a niños o personas con discapacidad, o cuando se trata de estimar la exposición de personas que ya han fallecido. Los costos de los cuestionarios y entrevistas varían dependiendo del tipo de cuestionario o entrevista que realizamos. El autoadministrado es el más barato porque no requiere de una persona que administre o que realice las preguntas del cuestionario. La entrevista telefónica sería el siguiente nivel relacionado con los costos. La observación, en donde el investigador viaja y realiza un registro de lo que está observando. Y finalmente, la entrevista cara a cara es la más costosa. Es la más costosa porque no solo debemos de invertir en tiempos persona para realizar las encuestas, sino también tenemos que invertir en entrenar a los entrevistadores, que tienen que saber cómo aplicar la encuesta sin introducir sesgos en las respuestas que se proveen desde los encuestados. Existen ciertos problemas que pueden introducirse cuando utilizamos cuestionarios y tratamos de capturar una exposición en el pasado.
Primero, puede ser difícil que la persona entienda las preguntas o identifique el tiempo o la duración de la exposición, falta de comprensión o conocimiento de la exposición. Otro problema puede ser la incapacidad de recordar características de la exposición cuando hacemos análisis de exposiciones que han pasado anteriormente. Si el periodo de tiempo en el que se realizó la exposición y se quiere capturar la información es muy largo, existe una gran posibilidad de que el sujeto entrevistado no recuerde perfectamente o no recuerde la exposición como tal. Estos errores pueden llevar a una subnotificación de la exposición y esto es algo que se tiene que tener en cuenta cuando se realizan cuestionarios y encuestas como métodos para medir la exposición. Los cuestionarios autoadministrados nos pueden ayudar a medir una exposición que ocurre en este momento o en el pasado. Podemos enviar estas encuestas o cuestionarios a las casas de los entrevistados o a los lugares de trabajo y se pueden recolectar después. Esto también, aunque facilita la aplicación de los cuestionarios, puede dificultar la respuesta o la tasa de respuesta a estos cuestionarios. Cuando las personas no se ven obligadas a responder, pueden que olviden participar en contestar estos cuestionarios o dada la carga de trabajo que pueda requerir reenviar el cuestionario, decidan no participar en esta recolección de la información. Para tratar de disminuir esta dificultad o esta baja respuesta de los voluntarios en los cuestionarios y en las encuestas, lo que podemos hacer es diseñar mejor el cuestionario y haciendo preguntas sencillas y directas. El cuestionario autoadministrado debe ser corto, debe ser entendible y tiene que ser lo más sencillo posible. Esto puede mejorar la tasa de respuesta y puede facilitar que se completen todas las preguntas incluidas en el cuestionario. Una ventaja de los cuestionarios autoadministrados es que no hay un tiempo reducido para contestar estos cuestionarios y puede ayudar a una mejor caracterización de la exposición. Este es un ejemplo de un cuestionario que nosotros realizamos en un estudio europeo, en donde el cuestionario presenta diferentes preguntas, pero las preguntas van acompañadas de imágenes. Estas imágenes tratan de facilitar las respuestas, el entendimiento de las preguntas y las posibles respuestas. Lo que ven aquí es un cuestionario sobre actividad física y lo que trata de mostrar estas imágenes son los diferentes tipos de actividad física al que hace referencia cada una de estas preguntas. Los cuestionarios también pueden ser diseñados en forma de diarios. Y lo que presento en esta imagen es un diario que nosotros utilizamos en un estudio europeo también. Y las virtudes de los diarios es que nos ayudan a tener un mejor detalle de la frecuencia y duración de la exposición en un día. Lo que trata de capturar un diario es cuándo ocurre la exposición y cuánto dura esta exposición. Y puede capturar con mayor detalle la frecuencia de estas exposiciones en un mismo periodo de tiempo. Los diarios se utilizan frecuentemente para estimar exposiciones relacionadas con los alimentos y con las bebidas o para caracterizar ciertas actividades en diferentes microambientes. Los diarios solo se utilizan para evaluar las exposiciones actuales. La ventaja es que no tiene que recordar y esto disminuye este sesgo que capturan otras herramientas, otros cuestionarios cuando tratan de capturar exposiciones pasadas. Tienen una mejor capacidad para determinar y detallar la exposición actual.
Generalmente se centran los diarios en un periodo corto de tiempo y se utilizan para establecer exposiciones a un periodos más largos de tiempo. Esto quiere decir, se hacen los diarios de dieta un día y estos se utilizan como la dieta promedio de esta misma persona durante todo un mes o todo un año, etc. Los diarios tienen que ser cortos y fáciles de rellenar. Los diarios de por sí son ya una carga de trabajo. Cuando podamos facilitar el llenado de estos cuestionarios o estos diarios, podremos disminuir la carga de trabajo de los voluntarios y mantener su adherencia en la participación de los estudios. Dado que los diarios capturan de forma más detallada las exposiciones, las frecuencias y duración de la exposición, se utilizan comúnmente como un estándar de oro sobre medidas de la exposición indirectos. Existen otros cuestionarios como el administrado por el investigador, los llamados cara a cara. Estos cuestionarios pueden estimar exposiciones pasadas o presentes. Tienen la ventaja de que el entrevistador puede explicar las preguntas y puede ayudar a que el sujeto entienda lo que se le está preguntando, aunque normalmente tienden a ser un poco más largos. Y esto, otra vez, puede volverse una carga en términos de los voluntarios que participen en los estudios epidemiológicos. Normalmente cuando se hacen cuestionarios cara a cara es difícil organizar, necesita una mayor logística o una mayor organización para compatibilizar horarios y poder estar con los voluntarios, con cada uno de los voluntarios en estudio para poder aplicarles este cuestionario. No necesita un tiempo conveniente para ser aplicado, puede introducir un sesgo de entrevistador y esto es si el entrevistador no está entrenado de cómo realizar las preguntas, puede favorecer que el entrevistado conteste una u otra respuesta o tenga preferencia entre una u otra respuesta. Por eso es muy importante realizar una inversión de tiempo en capacitar a estas personas que van a aplicar el cuestionario cara a cara para evitar crear respuestas predeterminadas. A pesar de esto, cuando se hacen entrevistas cara a cara, la población tiende a responder con respuestas que son socialmente más aceptables. Tenemos también las encuestas por teléfono, que nos ayudan a medir exposiciones pasadas y presentes. Normalmente estas toman entre 30 a 40 minutos, hasta máximo una hora. El entrevistado también puede explicar las preguntas, lo que facilita la comprensión de las preguntas. También puede introducir el entrevistador el sesgo si no está bien capacitado, aunque son más fáciles de organizar que el cara a cara, ya que no hay que desplazarse y realizar la entrevista directamente en frente de la persona. Las encuestas por teléfono son más fáciles de organizar que las encuestas cara a cara, aunque requieren que la persona que se va a encuestar tenga un teléfono. A diferencia de las encuestas cara a cara, tienden a proveer una respuesta más realista y menos adaptada a lo que socialmente se esperaría y pueden ser asistidas por ordenador. Los cuestionarios que se realizan mediante observación nos ayudan a hacer una evaluación de la exposición actual. Se utilizan mucho en el caso de querer evaluar la exposición en niños. Se puede hacer un cuestionario, el investigador puede llegar y observar lo que el niño hace y registrar en el cuestionario las actividades y posibles exposiciones del niño. Normalmente se utilizan para hacer mediciones de la exposición de periodos cortos de tiempo. Son más precisos y posiblemente objetivos. No es necesario recordar, pero son más difíciles de organizar y pueden ser más costosos. También existen estos cuestionarios para registros o documentos.
Lo que se hace es crear cuestionarios o checklists en donde se obtengan la información de ciertas bases de datos o registros. Pueden ser utilizados para medir la exposición presente y pasada, y un ejemplo clásico es la historia del trabajador, en donde se puede ir al lugar de trabajo y tratar de extraer la información mediante estos cuestionarios de la exposición de diferentes puestos de trabajo. Estas evaluaciones de los registros pueden ser más objetivos, aunque dependerán de la calidad de información que se encuentra en los registros. Puede producir también problemas que la terminología que se presenta en los registros sea difícil de entender, o que la organización de la información sea diferente y sea difícil de encontrar, o que no se registre información en estos registros, y a menudo requiere una interpretación del entrevistador. ¿Cómo podemos incrementar la tasa de respuesta de los cuestionarios? Mediante el contacto personal, el cara a cara facilita mayor respuesta a esos cuestionarios, repartiendo volantes informando que se está haciendo una campaña de información o de recolección de información, incentivos monetarios, pagándole a los sujetos por sus respuestas, envíos registrados, asegurándonos que la persona recibe el cuestionario en casa, y por supuesto realizando cuestionarios más cortos. Los cuestionarios deben ser objetivos y claros, deben tener una selección de elementos que deba traducirse en preguntas, debe tener un orden lógico y solicitar la información que el sujeto puede proporcionar. Las respuestas de los cuestionarios pueden ser abiertas. Esto quiere decir que no hay respuestas dadas por los investigadores. Cuando hacemos este tipo de preguntas con respuestas abiertas, tienen que enfocarse en hechos sencillos, como cuál es su lugar de residencia o su ocupación, y puede requerir de una codificación cuando analizamos y extraemos la información de esos cuestionarios. También pueden ser respuestas cerradas. Esto quiere decir que el investigador provee de una lista de posibles respuestas, y esto ayuda a extraer la información de estos cuestionarios, y cuando introducimos estas opciones predeterminadas de respuesta, deberíamos de considerar incluir la opción de no sé. Las preguntas tienen que ser claras, tienen que considerar cuál es el nivel de lectura de la población a la que se estudia, tienen que ser concisas y tienen que evitar términos vagos. No debe incluir términos que no se han explicado o abreviaturas. Cada pregunta se tiene que hacer por separado y se tiene que hacer las preguntas sin prejuicios o sesgos. En términos del formato, los cuestionarios tienen que tener un formato que parezca agradable, ordenado y atractivo. Tienen que tener una letra grande y un espacio suficiente entre las preguntas. Algunos investigadores sugieren que diferentes tipos de letra puede ayudar a llamar la atención y a responder y a distinguir las diferentes preguntas. Este es un ejemplo de una matriz. Es un tipo de pregunta y de respuesta que se ofrece. La matriz trata de incluir diferentes factores de información, y el ejemplo más típico para utilizar una matriz es la historia laboral. En este caso podemos incluir cuál es el trabajo actual, cuál es el tipo de trabajo, la duración, inicio y finalización del trabajo, y siguiendo este mismo patrón podemos preguntar cuál fue el trabajo inmediato anterior, y subsecuentemente podemos preguntar los trabajos anteriores, y con esto rellenar una matriz que es más fácil de entender. Por último, ya hemos visto los métodos de evaluación de la exposición directos e indirectos. Existen unos modelos de exposición que combinan los métodos directos e indirectos. Este es un modelo de exposición, y en el gráfico lo que pueden ver es una imagen de la ciudad de Barcelona, en donde hay una capa de color que muestra el modelado ambiental de la contaminación del aire, y esta línea púrpura o azul
Lo que muestra es un monitoreo personal de una persona en su ruta e intensidad de actividad física. Entonces estos modelos de exposición están combinando un modelado ambiental con una medición personal. En síntesis, la evaluación de la exposición determina la magnitud, frecuencia y duración de la exposición, caracteriza las diferentes fuentes, rutas y vías de exposición y se puede realizar mediante métodos directos, ya sean biológicos o personales, o indirectos como los ambientales o los cuestionarios. Muchas gracias por su atención. El tema estuvo a cargo del Dr. David Rojas Rueda, investigador del Instituto de Salud Global de Barcelona.